Hola, vámonos con nuestro intento de nuevo. Aquí conectándonos en un encuentro más de Levantando el Vuelo, este programa que está dedicado a aquellos quienes estamos interesados en la sanación. Hola Tati, hola Mos. Bueno, ahora sí parece que sí se conectó. Ya te doy ingreso, querido Mos. Este programa que nosotros tenemos aquí está dirigido a aquellos quienes tienen un llamado a pero también a aquellos que simplemente les llama la idea de cómo es levantar el vuelo y cómo podemos irnos conectándonos. Hola, Mos. Hola, ¿qué tal, querida Ángela? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Por acá que estaba como hablando sola, dije, ¿se conecta esto? ¿No se conecta? Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal todo? Bien, bien, todo muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad, la invitación y ya estamos aquí listos para ver este tema buenísimo, que tiene muchos Así es, mitos también, ¿eh? Bastantes. así es. ¿Cómo te fue a ti en tu semana, como en tus días de descanso? Pues bien, aunque ya necesito otra semana más de descanso, ya programé también para julio. También me voy de vacaciones en julio, a la última semana, pero por ahora, Súper. bien. Bien, necesito un poquito más de descanso, pero me la pasé bastante bien, disfruté de mi cumpleaños, visité algunos lugares, descansé también y bueno, me aburrí. La verdad es que me aburrí, pero eso fue Ujú. buenísimo para poder desarrollar nuevas ideas y nuevos proyectos que ya por ahí traigo. Así que ahí está la experiencia. Qué bueno, claro, y como les estaba comentando, este live que hemos dedicado al aburrimiento, digo que es como una dedicatoria, ¿no? Porque es uno de esos temas que no comentamos o como que no le damos fuerza, así como dice el título, y pues estoy súper emocionada de estar aquí para compartirlo contigo, con todos, bienvenidos a todos. A ver si me confirman, si nos ven, si me escuchan, que a veces tengo un poquito de problemas de conexión. Y Mos, te cuento que aquí tengo nota de unos comentarios que nos hicieron en el video anterior sobre qué les aburre. ¿Qué te parece? No, muy bien. A ver, adelante, adelante, vamos a escucharlos. Claro, mira, me ponen. La idea me aburre y mientras voy leyendo esto, los invitamos a ustedes que nos están viendo a que nos vayan contando abiertamente, honestamente. Aquí no estamos para poner ningún juicio de ninguna manera sobre qué te aburre en este momento. Me aburre la idea de buscar mi propósito de vida. Este es uno. Me aburre imaginar la eternidad. Mm, Imaginar. muy bien. Me aburre no moverme o no estar en movimiento. No estar rodeado de gente. No variar sobre las actividades que hago. Y no estar en la ciudad. ¿Qué te parece? Pues muy bien, porque todas estas ideas nos van a ayudar a tomar decisiones. Qué bueno que primero nos demos cuenta que nos aburre, porque el aburrimiento puede ser un motor para poder hacer cambios, para poder reflexionar y para poder tomar decisiones. Así que genial, así que nos arrancamos con el tema. Qué bueno como lo presentas. Es una forma de arrancar de nuevo, de redirigir, ¿no? O como tomar otra perspectiva. O sea, vamos a dejar de verlo como estar aburrido es lo peor, un ser espiritual no puede estar aburrido, eso no es espiritualidad, no, todo lo contrario, ¿no? Vamos a darle como ese giro y vamos a mostrar cómo de una experiencia en que nos sentimos aburridos podemos realmente desarrollarnos, crecer y florecer aún más, ¿verdad? Sí, de acuerdo. El aburrimiento ha sido visto como algo negativo, como si fuera una situación en la que no debemos de caer y por eso creo que ha sido el éxito de las plataformas y de las redes sociales porque te permiten no aburrirte. ¿Qué es lo que haces tú cuando estás esperando a que llegue una persona en un café, cuando esperas a que llegue tal vez el tren o cuando simplemente estás esperando? Tomas tu teléfono e inmediatamente haces algo para no aburrirte, como si el aburrimiento fuera hoy algo que no se debiera vivir porque teniendo tantas opciones, puedes mantener a tu cerebro ocupado en ver si te pusieron likes en la última foto, si puedes comentar algo,
si puedes ver un video de YouTube mientras estás esperando. Entonces el aburrimiento se convirtió en algo negativo que tenemos que olvidar, sobre todo para esta generación, porque las generaciones de los abuelos e incluso de los padres, el aburrimiento, perdón, no estaba visto como algo que se tenía que evitar, sino que era parte de la vida, que era incluso natural el aburrirte, el sentarte y poder ver de pronto la naturaleza, contemplarla, pero que llega un momento en que te aburras para que de pronto hagas un cambio también ante ello y quizá te levantes y leas un libro o leer un libro que te aburra y de pronto cambiar de libro. Hoy en esta generación el aburrimiento se ha convertido en algo totalmente tóxico y sobre todo en algo que tenemos que evitar a toda costa y mantenemos entonces al cerebro en una constante actividad. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme? Y no falta el mensaje que ponemos en Facebook. ¿Qué series de Netflix me recomiendas para no aburrirme? ¿Qué serie me recomiendas? ¿Qué video de YouTube? ¿Qué serie de, no lo sé, de las plataformas que tenemos? Porque lo que la sociedad que actualmente está viviendo evita el aburrimiento porque ha considerado que es algo poco constructivo. Y ahora el enfoque que le estamos dando nosotros es que el aburrimiento puede ser una fuerza que te lleve a un impulso para hacer un cambio de actividades, para pensar diferente, para tener un enfoque también en tu vida y sobre todo en el tema de la espiritualidad es importante el aburrimiento. Si no te aburres de ver las cosas del mismo modo, no puedes hacer un cambio. Si no me aburro de sufrir, no puedo cambiar para vivir una experiencia de paz y de amor. Si no me aburro en mis actividades que tengo, nunca voy a poder valorar un cambio para unas actividades que me representen una conexión con los demás. Si no estoy aburrido con mi propia situación, no puedo hacer cambios. Así que ahí está el tema, querida Ángela. Imagínate que todavía tuviéramos que tomar el tema de la pandemia. En pandemia, ¿cuánta gente se aburrió? ¿Cuánta gente aburrida en que no podía salir de casa, que no podía salir para hacer su vida cotidiana y que tuvo que aprender a hacer cosas novedosas? Algo que no se hubiera imaginado debido a que se aburrió. Así que por eso el aburrimiento no es ni malo ni bueno, pero sí puede ser también una fuerza propulsora para poder iniciar nuevos proyectos. ¿Qué te parece? Claro, me encanta cómo lo pones, porque, a ver, si lo, digamos como que lo parafraseo, estamos diciendo, bueno, del aburrimiento está esta acción, hay como una doble acción. O me distraigo, entonces voy al celular, busco la última película, o me distraigo, o lo utilizo como un impulso, como un llamado casi que interno, diciéndote como, bueno, de pronto hay algo aquí que no estoy viendo y cómo le hago ese giro a la perspectiva, ¿no? Entonces hay como dos direcciones que podemos tomar. Y cuando te escuchaba específicamente que hablábamos de este tema espiritual, en mi caso totalmente ha sido así. O sea, ha sido, y esto es algo de mucha honestidad, por eso dijimos aquí, pónganlo abiertamente, yo no estoy viendo nada, ni mensajes, ni personas, no sé por qué pasa eso, así que tú me ayudas. Eh, pero eso pasó ¿no? conmigo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, más allá de estar aburrida no en la pandemia, simplemente algo interno ya dije, bueno, vamos a hacer esto en las redes sociales, era algo que ya venía. Pero sí tengo que decirlo que con relación al baile, que es en lo último que ando, como que por nada se me ocurría pensar en esa posibilidad. Ni siquiera la veía, no lo veía, no veía como la misma vida como que te guía y te puede mostrar, mira que aquí hay algo que con lo que resuenas y te sigues sintiendo aburrida y te sigues sintiendo aburrida porque no lo estás viendo. Entonces como que vuelve y te encausa, ¿no? Y por eso me parece súper interesante este tema, porque realmente es como ver desde esa experiencia que tú estás viviendo en este instante, por algo estás viendo esta transmisión y te conectas con nosotros, cómo lo puedes llevar a algo súper provechoso y súper importante para tu crecimiento. Sí, muchas veces hemos pensado que el aburrimiento es una situación en la que ya no tienes salida, que ya no tienes opciones.
Como De hecho, resignación. una resignación, pero el aburrimiento en realidad es que de todas las opciones que tienes, ninguna te satisface. Entonces, hay que tener una diferencia entre lo que es pensar entre aburrirte porque crees que no tienes opciones, a aburrirte por pensar que de todas las opciones, ninguna te place. Y ahí es lo interesante. De todas las opciones que tienes, ninguna te llama la atención, ninguna te entretiene. Y entonces empieza el proceso de creatividad. Como ninguna de esas me gusta, yo puedo proponer una. Esa es la fuerza del aburrimiento, esa es la fuerza impulsora que podemos tomar para empezar a tener nuevas ideas, nuevos proyectos, y entonces el aburrimiento se convierte en algo muy constructivo en tu vida. El aburrimiento no tiene por qué ser esa opción en la que ya no puedes moverte ni hacer más proyectos porque no te viene nada a la mente. Podemos ver en la historia cómo muchos creadores, científicos, filósofos, pensadores, inventores, básicamente sus inventos fueron en una etapa de aburrimiento. Estaban Ujú. ellos confinados de alguna manera, ya sea por el medio, ya sea por la manera de las creencias, pero estaban aburridos de ver las cosas de la misma forma. Por eso decíamos, si el aburrimiento te puede impulsar a cambiar, ¿no sería el aburrimiento entonces un elemento importante también en nuestro camino espiritual? Por supuesto, nadie inicia un camino espiritual de no estar aburrido de una vida que te ofrece las mismas situaciones en un aspecto completamente superficial. Entonces, yo me cansé de sufrir, me aburrí de sufrir, me aburrí de buscar el amor en las cosas del mundo, me aburrí de tratar de ser valioso a través de lo que hacía en el mundo, me aburrí. Llegó un momento de reconocer que eso me aburre, que me da pereza simplemente pensar en que yo puedo ser importante por lo que hago en el mundo. Y ahí es donde comienza entonces esa chispa de creatividad. ¿De qué manera puedo entonces saber que soy valioso más allá de las cosas que hago en el mundo? Empieza este camino interno. Tiene que haber alguna forma en la que yo reconozca que soy valioso no por lo que hago en el mundo, sino por algo adicional. La espiritualidad te dice que tú eres valioso por el ser espiritual que eres y que has sido creado con un valor supremo. Pero hasta que no me aburro del mundo con este ser que no es el espiritual, sino es un ser que yo inventé, un personaje, una actividad. Cuando me aburro de la actividad es cuando entonces elijo mi camino espiritual. Y esto es innegable, ¿eh? No hay nadie que haya iniciado un camino espiritual que antes no haya estado aburrido. Por eso te digo que al final, querida Ángela, es necesario que hagamos una pausa y que le demos al aburrimiento también cierta importancia, quizá no toda, pero cierta importancia, porque también ha sido el motor para iniciar este camino, para que estemos tú y yo aquí compartiendo este momento, porque como bien decías, quizá empezamos los dos aburridos, cada quien con sus actividades, a una actividad que ahora nos entretiene, que nos gusta, que nos apoya, que nos da la oportunidad también de practicar la espiritualidad, pero también de nutrirnos de los demás. Pero es porque ha sido interesante desde el punto de vista en el que hemos querido trascender ese estado aburrido, de quietud, de calma, en el que pensábamos que ya no había más opciones. Así Ujú. que, desde mi perspectiva, y no sé qué te parece a ti, el aburrimiento hoy tiene que reivindicarse, verse no como lo mejor, pero sí como una pieza importante para hacer cambios definitivos en nuestra vida. Claro, y me parece importante que, digamos, ya lo mencionaste, es algo neutro. Aquí lo estamos exponiendo desde una perspectiva de cómo nos puede impulsar, ¿no? Pero simplemente no para, digamos, decir es lo mejor estar aburrido. No, simplemente le estamos dando como esa otra mirada, porque es importante, mira, por ejemplo, también a nivel emocional, de una tristeza profunda puede salir una gran inspiración, de una, sí, entonces ver cómo todos esos movimientos que se dan en los seres humanos
tienen una puerta, tienen un portal, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a cruzarlo. Entonces es desde ahí, yo sé, entiendo perfectamente como la mirada que le quieres poner. Y cuando te escuchaba así es ese punto de inflexión, ¿no? Que uno dice, bueno, yo ya no quiero vivir de esta manera, no quiero más y tiene que haber otra manera. Entonces es como darle un poquito de honrar ese momento en cada uno de nosotros, que llega en el momento perfecto, que llega como tiene que llegar hasta que realmente estemos dispuestos, porque siempre está ahí esa llamada y se va a lo interno, ¿no? Entonces decías, no se trata de lo que hago en el mundo, no se trata de, no, dejo entonces de buscar ese amor en lo externo, en las personas, en lo que hago, y ya realmente, independientemente de lo que pase, perdón, pues realmente yo puedo estar en paz y puedo, digamos, no sé, algún accidente pase y yo y Ángela, el personaje, ya no pueda bailar más. Es una posibilidad, ¿no? Entonces, desde allí le estás poniendo qué imagen a lo que es el baile, ¿no? Entonces es bonito eso, es ver cómo también estar en este estado cambiante, darte el permiso de decir, de nuevo me aburro, de nuevo honro que está surgiendo en mí, un llamado a redireccionarme y también cómo lo puedo seguir, ¿no? Sin que estemos cayendo constantemente en un patrón como de evasión, porque siento que esto también te puede llegar a evadir. Es como, ah, no, ya me aburrí otra vez, de nuevo, entonces voy a cambiar, voy a cambiar. Pero ¿desde dónde estás cambiando? En el mundo, estamos cambiando en lo externo o estamos haciendo un proceso interior. Sí, por eso decimos que aburrirse no es algo negativo, ni tóxico, ni malo, sí necesario con cierto, pues sí, con cierta medida, ¿no? Con cierto nivel, porque no te puedes pasar tampoco aburrido todo el tiempo sin que esto te ayude a hacer un cambio. Pero es benéfico hasta cierto sentido aburrirte y evitar la tentación de quitarte el aburrimiento porque entonces empiezas a generar ideas, maneras en las que puedes ser útil dentro de un camino espiritual. Esto es interesante porque no solamente ahora nosotros desde una práctica espiritual nos interesa, la ciencia, la filosofía considera también que el aburrimiento hoy en día debería de ser un ingrediente necesario en esta sociedad que cada vez está más ocupada. La gente no tiene tiempo y la gente no se quiere aburrir. Hay un estigma. Piensa que si se aburre está perdiendo el tiempo, que no está produciendo. Lo habíamos comentado en el streaming anterior que un filósofo llamado Byung-Chul Han, en el libro de La Sociedad del Cansancio, él habla acerca de que la sociedad actual está formando individuos que quieren ser rendidores porque quieren hacer actividades todo el tiempo bajo la premisa de que son emprendedores, son sus propios jefes, son los que ellos mismos se exigen, pero nunca descansan, nunca se aburren, nunca tienen tiempo libre. Todo tiempo lo tienen que ocupar en cómo generar más ingresos, más seguidores, más likes, más streaming, pero nunca están en un espacio de aburrimiento. Por eso yo al principio decía de la charla que en estos días en que no estuve por aquí en casa, hubo momentos de aburrimiento, que tenía la tentación de tomar el teléfono y escuchar un audiolibro para seguirme formando, en comentar o hacer algún video en YouTube para que mi comunidad de seguidores estuvieran al tanto. Y dije, no, voy a tomarme por lo menos 2 horas de aburrimiento. Me tuve que aburrir en una piscina mientras tomaba una cerveza, Qué aburrido. sin música, ¿no? Sin nadie más ahí en esa piscina. Y que al principio, fíjate, los primeros 5 minutos fueron de diversión, estar ahí chacoteando en la piscina, tomando la cerveza. Pero luego me dije, estoy tan acostumbrado a tener el teléfono y ahora no lo tengo, escuchar música y no la tengo, a que haya gente y no hay gente aquí donde estoy en esta piscina. Dije, qué precioso momento para aburrirme y para pensar en más cosas. Y te encuentras contigo mismo. Y ahí fue donde dije, están saliendo los pensamientos que no salen de manera común cuando estoy tan activo, cuando estoy leyendo libros, cuando estoy dando terapias, cuando estamos en un streaming, cuando estoy caminando en el automóvil. Ahora tengo el tiempo dedicado únicamente para aburrirme.
y vienen muchos pensamientos que habían estado reprimidos. Así que el aburrimiento puede ser el impulsor de una práctica espiritual. Qué bueno que vengan estos pensamientos, porque esa práctica, como hemos dicho, le llegó al mundo hace 2 años con la pandemia, con el COVID, que de pronto dijo, tengo que parar mis actividades y quedarme en casa, si tengo una familia, convivir con ellos, pero me encuentro ante una situación en donde ya no tengo tantos distractores como antes, donde el mundo me ofrecía muchas opciones para no aburrirme, pero ahora hasta me aburre ver series en Netflix, me aburre ver las conferencias en Zoom, me aburre. Y parece que hemos tenido como una educación de que el aburrimiento está prohibido e incluso que una persona exitosa no se aburre. Y ahí es donde es interesante hacer una pausa y pensar, ¿no será que el aburrimiento puede ser benéfico en nuestra vida, en su justa medida? De manera que podamos entonces reflexionar sobre qué hacemos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y más en la práctica espiritual, ¿será que el aburrimiento nos permita también ofrecer ese servicio espiritual, pero de otra manera? Quizá no de una forma tan solemne ni tan estricta, tal vez como tú lo has visto en estos días, con entretenimiento, con diversión, con baile. ¿Será posible transmitir la espiritualidad con un baile? Un baile divertido, un baile que te permita conectar y sentir el momento presente, un baile que represente el instante santo. ¿Será posible? ¿O será que la espiritualidad es tan aburrida, pero tan aburrida, que yo tengo que ponerme entonces en un personaje también aburrido para poder recibir la espiritualidad? Bueno, son aspectos que uno empieza a profundizar en esas etapas de aburrimiento. Y te das cuenta que al final, claro que es un formato, estar aburrido y también compartir esto desde un punto de vista aburrido. Pero eso no significa que sea negativo. Es un camino más, es un formato más, Total. pero que en comparación podrías también hacer algo adicional. Y entonces, sí, a través de la broma, a través de la risa, a través del baile, a través, no lo sé, de la sonrisa, de la carcajada. Tal vez por eso surgieron algunas otras ramificaciones dentro de este bienestar interno, como el yoga de la risa. El Ujú. yoga de la risa, pues no es el yoga del aburrimiento. No sé si el enfoque fue hacer un contraste con un yoga aburrido, no lo creo, pero el yoga de la risa te permite entonces dar este paso en el que hay risa verdadera en cada momento de tu práctica y que esta risa te permite un bienestar general, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel mental, porque te desestresas de cualquier tipo de problema y de conflicto. Entonces, ¿será que el aburrimiento ha dado pie también a cambios y actividades y una creatividad que nos permita ofrecer esta práctica espiritual de otra manera? Yo pienso que sí. ¿Tú qué opinas? Ya te voy a dar mi opinión, pero me gustaría ver qué dicen porque están un poco silenciosos. Eh, Estabas comentando el yoga de la risa, Mos. ¿Sabes que hace unos años fui, cuando yo estaba trabajando en un hospital psiquiátrico, y te estoy hablando de, bueno, esto que será por ahí hace unos 7 años? Fui a un taller de yoga de la risa porque ya había algo en mí que estaba como en una búsqueda de algo diferente. Y te confieso que casi me muero en esa única clase a la cual asistí, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Como que era demasiado para mí en ese instante abrirme y darme el permiso. Yo creo que aquí la palabra clave es darte el permiso a reírte o acercarte a la espiritualidad de otra manera, ¿no? Entonces lo hice y estuve ahí, pero no regresé, porque yo decía, esto es una locura, ¿esto qué será? Y lo mencionaste y como que me llegaba a la memoria, ¿no? Y es así, es como, es esa identidad que le ponemos a lo que es espiritual y a lo que no es. Y yo realmente podía sentir la dicha en ese instante, pero no me daba el permiso. O no me daba, sí, no me daba como esa posibilidad de decir, si hay otra manera en que te puedes acercar a esto, y ahí se me estaba presentando.
y no me abría la experiencia. Por eso cuando comparto con respecto al baile es lo mismo, era como que yo decía, ¿cómo presentarlo de una manera donde se pueda presentar de una perspectiva espiritual? Pero sí, claro, o sea, como que no en el sentido de que, ay, es porque todo lo espiritual es aburrido, entonces ahora yo quiero hacer algo diferente. No, simplemente es algo que conecta conmigo y dije, y sé que hay muchas personas que conectan con el baile. Entonces, también empiezas a escuchar muchas personas que dicen, es que esto es humano y esto es espiritual y eso no es y eso sí es. Entonces, es una dicotomía que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, regresando a lo del yoga de la risa, me encanta porque tampoco, digamos, no me acuerdo si en esa clase que fue hace mucho tiempo dijeron cómo surge, pero el simplemente abrirse a una posibilidad de ir a algo diferente, ¿no? De hacer algo como, y ver tú cómo te sientes y ser muy honesto con lo que está resonando contigo en ese instante. Evidente, a mí hace 7 años no resonaba, que tal vez ahora si vuelve y se me cruza una de estas clases, pues tal vez la experiencia sea muy diferente, ¿no? Pero, pero sí, es algo que definitivamente estas vertientes van tomando diferentes formas y yo creo que tú has expuesto en varias transmisiones que hemos hecho juntos que, que es como una modernización de la espiritualidad, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ves? bueno, la espiritualidad, por supuesto, ha pasado también por diferentes etapas. Pienso que en todo momento ha habido maestros espirituales que también han querido poner el humor, la parte divertida, la parte entretenida en la espiritualidad. Pero por otro lado también ha habido ese estigma de que la espiritualidad es cosa seria, eh, estricta también, comprometida, e Disciplinada. inmediatamente pensamos que somos de alguna forma candidatos al aburrimiento. Entonces, pensar, por ejemplo, una de las preguntas que te pusieron, pensar que quizá la eternidad es aburrida, es porque pensamos que no va a pasar nada en la eternidad. Es lo mismo que ocurre con la espiritualidad y la paz interior. Decimos, es que cuando yo esté en paz interior y en esa espiritualidad no pasa nada, no hay nada divertido, simplemente hay aburrimiento. Y entonces, pues yo antes de entrar a esa visión de sentirme en la eternidad, prefiero disfrutar lo divertido de la vida. Yo no me quiero aburrir. Entonces tenemos una tendencia a pensar que el aburrimiento es malo, pero que además de que es malo, está totalmente asociado con los aspectos que escapan a este mundo. En espiritualidad es muy difícil poder englobar un aspecto de entretenimiento o aburrimiento porque esas son condiciones humanas. Solamente el ser humano se aburre o solamente el ser humano se entretiene. Ujú. ¿Alguna vez hemos visto nosotros alguna piedra que esté aburrida? ¿Alguna planta que se aburra? ¿Hemos visto que los perritos, las mascotas que tenemos se aburran? Pues toman su tiempo para estar durmiendo, en actividad, cazando, estando en casa. Solo el ser humano interpreta el aburrimiento. Entonces, la espiritualidad te lleva más allá de tu parte humana. Por lo tanto, estar en un aspecto conectado con el todo ya no tendría cabida temas como aburrimiento o entretenimiento. Eso es para algo aquí en la tierra, es algo muy terrenal, es algo totalmente humano. Solamente los humanos nos aburrimos y solamente los humanos nos entretenemos como una contrapartida al aburrimiento. Nada más, no hay insectos, no hay hormigas que se aburran. Al menos tendríamos nosotros que hacer un juicio para determinar si una de las hormiguitas se está aburriendo. Las vemos en actividad cuando podemos observarlas, pero cuando no las observamos, ¿qué hace una hormiga? Quizá no se aburre, quizá simplemente es un misterio que en este momento no podemos nosotros entender. Un árbol que dura 200 años, 300 años, ¿está aburriéndose? No se mueve, no tiene actividad como nosotros la consideramos. Entonces, por eso el tema del aburrimiento lo veo más bien como sí, quitarle el estigma porque es una imaginación humana, una creación humana, una idealización humana, y que también la podemos ocupar de otra manera. Está bien aburrirnos para poder seguir avanzando, tener esta creatividad, pero no tendríamos por qué ponerla sobre temas más profundos
en una experiencia espiritual. De hecho, cuando se vive el ser espiritual que somos, ocurre algo donde el aburrimiento no tiene significado, pero tampoco el entretenimiento. O sea, no hay una dualidad. Ujú. No hay algo que te pueda decir que la eternidad es aburrida o es divertida. Simplemente es, y es un estado de conocimiento pleno y total. No hay contraparte a ello. Pero en este mundo, en esta percepción que tenemos del mundo, aquí sí hay cosas en las que de pronto decimos, pues ya me aburrí de tener esta relación, ya me aburrí de tener este trabajo, ya me aburrí de comer siempre pan con lo mismo. Entonces quiero hacer un cambio, quiero ponerle un poquito más de cosas al pan, que la relación tenga algunos otros tipos, otro tipo, perdón, de condimentos, que el trabajo ya no sea este, sino va a ser otro, porque este mundo está cambiando todo el tiempo. Exacto. Y parte, pienso yo, de parte de la dualidad de este mundo está el aburrimiento y el entretenimiento, aburrirte y entretenerte, aburrir y entretenerte. Pero es parte de ese ciclo de dualidad que hay aquí en el mundo. Entonces, pretender de pronto evitar el aburrimiento y quedarte con el puro entretenimiento también sería como que una equivocación. Sería estar obsesionándote con que todo tiene que ser divertido, entretenido, y dices, bueno, la espiritualidad siempre tiene que ser entretenida. Y ahí también considero que hay que hacer un alto. Tampoco puede ser en ese sentido entretenida. No todo el tiempo puedes bailar como una experiencia de espiritualidad. Habrá un momento en el que digas, ya bailamos, ahora vamos a descansar. Oye, pero qué aburrido es descansar. Pero es necesario porque hay Total. un contraste. Entonces, el contraste entre el aburrimiento y la actividad, entre aquello que te parece rutinario y lo que puedes hacer como novedoso, es lo que le da cierto sentido a la actividad espiritual que tenemos aquí en este mundo. Cuando trascendamos o cuando trascendemos este mundo, probablemente ya no necesitamos esa dualidad. Ya no hay necesidad de cuestionarnos en términos de aburrimiento o de diversión. Simplemente llegamos a este conocimiento del ser, del amor, de lo que verdaderamente representa la verdad. Y sería difícil decir que la verdad es aburrida o que la verdad es entretenida, diferente, buena. Es diferente ponerle una categoría. Todo eso me parece que es simplemente una interpretación. Entonces, al final, el aburrimiento también es una interpretación. Yo interpreto que estoy aburrido, porque de todas las opciones que tengo, ninguna me satisface. Entonces, o me quedo en esa fase de que no tengo opción, o me imagino una nueva opción. Y con la nueva opción también puedo jugar y quizá formar nuevas construcciones, ideas, alternativas, terapias. ¿Cómo salieron las nuevas terapias? Porque alguien se aburrió de las terapias antiguas. ¿Cómo salen las nuevas religiones? Porque alguien se aburrió de las religiones antiguas. ¿Cómo sale la nueva música? Porque hubo alguien que dijo, qué música aburrida la de los 60, 70, 80. Y entonces empiezan a hacer nuevos géneros, porque hay un aburrimiento. O tal vez por desconocimiento. Pero cuando el motor es el aburrimiento, generalmente tiendes a dar una nueva perspectiva de las cosas. ¿Qué te parece el tema? Está interesante, ¿no? Está súper interesante. Y sabes que te escuchaba y es paradójico cuando decimos, no, es que si yo hago trabajo interior o simplemente voy adentro, es como esta dicotomía entre el ser y el hacer, ¿no? Entonces, nosotros Sí, decimos del interior al exterior y es paradójico en el sentido en que entre más estemos en contacto con el ser que somos, el ser, ¿no? En lo humano o en la forma, esto se va a manifestar de una manera en que no lo estás haciendo ni por complacer a los demás, ni por buscar más seguidores, ni por buscar más fama. Entonces digo, es paradójico porque para el mundo, lo que la idea del mundo es, entre más hagas, entre más busques, entre más te formes, y no estoy diciendo que esto sea malo porque no lo ves, es simplemente una idea que se nos vende, entonces vas a alcanzar esa felicidad. Y lo estamos haciendo al revés, ¿no? Entonces cuando se hace esa inversión, y digo, por eso digo que es paradójico, es como que conectas con esa esencia que todos somos, simplemente
se nos olvida y nos desconectamos. Y desde ahí es súper interesante cómo surgen propósitos. Un propósito es que en este momento Ángela y Mos dedican un espacio cada 2 semanas a hablar de este tipo de temas. Eso es algo que surge, ninguno de los dos lo está haciendo por obligación, ninguno de los dos, ¿sí? Entonces es algo que simplemente es como de adentro hacia afuera y digo que es muy paradójico la idea que te vende el mundo, pero con el trabajo espiritual y entre más vas conectando con ese conocimiento, con esa sabiduría, como tú lo expresas, pues realmente ya esa interpretación que hacemos del aburrimiento, de lo que, porque mira cómo interpretamos que el movimiento es diversión, que es diversión, sí, sí, todo es una interpretación. Entonces tampoco se trata de que no te muevas y de que no hagas nada, pero se trata de realmente estar muy atentos y observadores de cómo interpretamos constantemente y cómo la vida, cómo tu mundo se crea a partir de la interpretación que le estás haciendo, ¿no? Entonces es eso lo bonito, digamos, en este proceso del aburrimiento, de cómo también nos lleva a ese punto de inflexión, el de quiebre, donde uno dice como que, bueno, no, por aquí como que no es, y estoy dispuesto y estoy abierto y estoy listo a dar un siguiente paso sin saber para dónde es, sin saber por dónde es. Recuerdo que a mí me pasaba mucho eso, yo decía, bueno, ¿y si es del interior hacia afuera? ¿Cuándo se me va a mostrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso me generaba mucha ansiedad, ¿no? Porque estaba como con un afán, cansancio de querer saber hacia dónde voy, cómo lo hago y con quién hablo y por qué camino tomo, hasta que un día dije, así como, bueno, tú de pronto le dices aburrimiento, yo le digo más el descanso. Y dije, no, me voy a quedar realmente y si algo debe surgir, surgirá y yo voy a saber cuándo surja, literal, ¿sí? Entonces, y dije, no le voy a echar más cabeza a esto, todos hacia adentro. Entonces es muy bonito porque ya estás ahí, ¿no? Estás en un punto donde tú dices, listo, aquí está el aburrimiento, lo recibo, sé que estoy interpretando perfecto, todos interpretamos. ¿Y cómo lo llevo más allá? ¿Cómo llevo una experiencia de aburrimiento a una experiencia de conocimiento? ¿No? ¿Cómo lo ves? Sí, pues ese es justo el punto de cambio, el ocupar el aburrimiento como un aspecto constructivo para acceder a esta visión del conocimiento en la que te das cuenta que el aburrimiento realmente no era ni malo ni tampoco pesado, simplemente era una experiencia más humana. Como lo comentamos, humanamente nos aburrimos porque tenemos muchas opciones y de todas las que tenemos, ninguna nos complace. Y entonces vuelves a tomar la misma decisión una y otra vez. Te dan 5 opciones, por poner un ejemplo, y al día siguiente te dan 5 opciones, y al día siguiente 5 opciones, y al día siguiente 5 opciones. Llegas a un punto en que dices, ya me aburrí, solamente hay 5. Nuestra mente humana quiere más. Y ahí es cuando o te conformas y te reprimes y dices, bueno, solamente hay 5 opciones, o cuando empiezas a imaginar que hay una alternativa, tal vez hay otra que no he visto. En varios caminos espirituales esa es la base para poder hacer un cambio de percepción. Es decir, tiene que haber otra manera de ver esto. O sea, de todas las opciones aburridas, tiene que haber otra opción que no sé si sea aburrida, pero es diferente también. Y tal vez lo que nos hace o lo que nos llama son las opciones diferentes. Lo que es igual, generalmente cuando nos damos cuenta que es igual, ya no le prestamos tanta atención. Ya no es lo mismo. Es como decir, ¿qué prefieres? ¿Tomar agua o tomar jugo de limón? Y de pronto te das cuenta que al principio el agua parece ser mejor. Y luego dices, no, el jugo de limón tiene que tener algo particular. Y de pronto dices, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, de todos modos con los dos me voy a hidratar. Cuando te das cuenta que los dos son lo mismo, entonces se acabaron las opciones en las que puedes tomar una decisión y simplemente te aburres. Es que voy a tomar agua de limón, voy a tomar zumo de limón o voy a tomar agua de limón, pues es lo mismo y lo empiezo a mezclar. ¿Y qué pasa si lo mezclo? ¿Y qué pasa si le pongo azúcar? ¿Y qué pasa si le pongo, no lo sé, algún ingrediente adicional?
Entonces, vemos la historia de la humanidad como una evolución de momentos aburridos a entretenidos hasta que el entretenimiento se normaliza, se aburre y volvemos otra vez a hacer algo diferente. Así es como avanzamos como humanos. Y pienso que en el aspecto de la educación espiritual no vamos muy lejanos a eso. Hemos tenido fases de educación espiritual que quizá comenzaron muy aburridas, se les mete entretenimiento, se normaliza y volvemos otra vez a ponernos serios hasta que llega alguien que dice, rompamos con esto, vamos a hacerlo divertido, no vamos a hacer una meditación donde cerremos los ojos y todo el mundo esté serio, sino que vamos a gritar, como lo que decía Osho. Ahora vamos a hacer una meditación donde todo el mundo grite. Oye, pero eso no es normal, ¿no? No, pero es divertido. Ah, pues vamos a hacerlo. Bien, empezamos todos a gritar en la meditación. Y después de gritar, estamos en un momento de tranquilidad. Entonces, es esta dialéctica entre el aburrimiento y el entretenimiento, aburrimiento y entretenimiento. Y pienso que la espiritualidad ha pasado por ahí. Y creo que va a seguir pasando por allí mientras nosotros humanamente estemos en esta dicotomía entre tomar lo aburrido o lo entretenido. Y entonces de pronto me voy por aquellos que se toman las cosas muy en serio y muy aburridas, ¿no? Pero porque no me dan opciones, porque es así, la letra está escrita y así es como ellos me dicen que tiene que ser, es el dogma. La espiritualidad es esto porque el libro lo dice así, porque este libro sagrado lo pone ahí y no tienes opciones. Y de pronto no falta el revolucionario espiritual que dice, tiene que haber otra manera. ¿Por qué tengo que seguir al pie de la letra esto? Tal vez con el baile, con la risa, con la comida, con los gritos, no lo sé, con alguna novedad, también puedo dar espiritualidad. Y entonces en ese momento llega otra generación que dice sí, pero de pronto esa generación también va a detenerse porque va a decir, oye, necesitamos un poquito de aburrimiento. Por eso mi idea acerca del aburrimiento en este momento es más que nada como una parte del sistema que necesitamos humanamente para poder seguir aprendiendo espiritualidad. Es necesario aburrirse. Hoy lo puedo considerar así. Hace unos años no. Hace unos años pensaba que aburrirte era como un estigma, como algo muy malo, como que qué feo vivir una vida aburrida. Y hoy considero que es necesario tocar el punto del aburrimiento en tu vida para que hagas un cambio. Si no te das cuenta que estás aburrido, no puedes cambiar. Si te das cuenta que estás aburrido y no quieres cambiar, de todos modos tienes un nivel de conciencia. Yo me doy cuenta que estoy aburrido y estoy a gusto con el aburrimiento. No me muevas las cosas. Así es mi vida, así la quiero llevar. Pero pocas personas se dan cuenta de eso. Pocas personas hoy en el mundo dicen, me voy a dar tiempo para saber si estoy aburrido o no. No tengo tiempo para eso. Estoy activo, haciendo mil cosas, ganando dinero, manteniendo a la familia, estudiando cursos de bienestar, de espiritualidad y de mil cosas. No tengo tiempo para aburrirme. Y ahí es donde entonces te privas de una experiencia adicional, porque el aburrimiento también es una experiencia. También se puede aprovechar. También la podemos utilizar de una manera constructiva para nuestro camino espiritual. Por eso pienso yo que es necesaria. Y en el momento que nos damos cuenta de este aburrimiento de nuestra vida, de nuestras prácticas espirituales también, es cuando empezamos a pensar, ¿habrá otra manera? ¿Hay otra forma de aprender esto? Pienso que sí, siempre hay otra manera de aprender las cosas. Entonces, el que se divierte demasiado puede aprender de manera más aburrida. Y el que se aburre demasiado puede aprender de manera más divertida. O quizá ni siquiera tengamos que mantener esa dualidad. Tal vez ni siquiera es esta dualidad que yo estoy planteando. Tal vez el que se aburre no necesariamente busca la diversión. Tal vez busca la serenidad. Y aburrimiento y serenidad son dos cosas diferentes también. Pero el objetivo es ese, que el aburrimiento, si lo estás experimentando, no se convierta en un estigma para ti,
utilízalo como una fuerza de empuje para un cambio. ¿Qué te parece? Claro, totalmente, porque si no, entonces es que hay una idea que también se nos vende en la espiritualidad, que siempre tenemos que estar bien, que siempre tenemos que estar en paz, que siempre, y eso es una locura, tan solo porque si tú realmente te crees esa idea, estás negando a la humanidad y la polaridad del mundo, como lo estaba explicando Mons, ¿no? Lo estabas explicando tú. Entonces es una locura, como también tú decías, es que un curso de milagros o cierta enseñanza espiritual se tiene que impartir de esta manera, se tiene que expresar de esta manera. Es como, no, porque todo está basado en las interpretaciones de cada uno de nosotros. Todos tenemos un sesgo. Aquellos que se abren a expresarlo o transmitirlo de otra manera, simplemente o están tocando con su autenticidad y se están lanzando, así como estamos levantando el vuelo aquí, y se están dando el permiso también de equivocarse, porque eso hace parte de la humanidad y no pasa nada. Entonces o simplemente ya estamos listos para que a través de nosotros surja otra forma de espiritualidad, ¿no? Sin decir que las demás estén mal y que no pasa nada. Porque cada uno también va resonando según en el proceso en el que estés, con ciertas herramientas y con ciertos maestros y con ciertos personajes, ¿no? Entonces yo decía, es una locura tan solo decir que el aburrimiento no puede ocurrir o no puede, no, simplemente es que nos hacemos los locos, Mos. Somos muy buenos para hacernos los locos y decir, no, mi vida está perfecta, aquí no pasa nada, aquí no. De la manera en que yo lo miro, es como, yo no practico espiritualidad, ni comparto espiritualidad, ni estoy, digamos, en este camino de la danza a través de la espiritualidad a través de la danza, porque me estoy haciendo la loca y me estoy evadiendo. No, es porque justamente la vida te va a presentar retos, desafíos, de eso se trata. Entonces, ¿cómo Claro. puedo yo practicar y mantenerme sólido en esa presencia, en ese conocimiento, sabiduría que somos, pero se nos olvida? Y eso es lo que te va a ayudar a atravesar la vida de otra manera cuando surjan esos eventos, porque van a surgir, mis queridos, quieras o no quieras, de aquí nadie se salva de esta, ¿no? Entonces, y no lo digo de una manera punitiva ni nada, pero es para que nos saquemos esa idea, y te lo digo porque yo la tenía. Yo tenía la idea loca de me meto a la espiritualidad porque nunca más voy a sufrir y voy a ser la persona súper abundante y voy a tener dinero y voy a... sí, eso es una locura. Y me veo con toda la compasión del mundo ahora y por eso lo comparto, no pasa nada, ¿no? Pero sí, es simplemente ver cómo el aburrimiento, como lo hemos expresado, tiene una fuerza si tú le quieres dar la oportunidad de vérsela. Si tú realmente puedes tomar ese instante donde estás en reposo, donde estás en descanso, sea que una condición física te ha llevado a él, como lo era en mi caso, que si a mí el cuerpo no me paraba, no, nadie la paraba, porque de alguna manera te para la vida, y te permites, y te permites y te dejas de hacer el loquito, te dejas de, ¿sí? De contarte la historia de, no, aquí no pasa nada, todo está perfecto, es como, ábrete a cuestionar si realmente todo está perfecto, si realmente nada me molesta, nada me perturba, y no porque una vez más haya que saltar entonces, porque entonces se vuelve como, no sé, ya no me gusta el helado de chocolate, paso al helado de fresa. No, no estamos hablando de eso, porque es como pasar de una adicción a la otra, casi que casi, de una evasión, una forma de evasión a otra. No, es o tú puedes hacer eso, o puedes ser muy honesto, sentarte y decir, ok, aquí hay algo que no me cuadra y la vida me está llevando y me está impulsando a que me dé la oportunidad, a que te des el chance. Lo único que se te dice, date el chance, date la oportunidad. Da miedo, da pánico. Claro que sí, porque toda la vida hemos hecho todo lo contrario, ¿sí? Y esto a todos nos pasa. A todos ese salir, abrirnos de ese cascarón, salir de ahí da miedo, da pánico, da lo que sea que te tenga que dar. Pero si lo estás atravesando, es porque estás listo. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto, ¿no? Definitivamente, porque de otra manera también hacemos una experiencia deshonesta para nosotros. Y si algo tiene la espiritualidad es empezar a ser honestos. Sé honesto contigo. Y una de las principales situaciones en las que tenemos que ser honestos es en los momentos de aburrimiento.
Porque de otra manera, pues, ¿qué podemos decir? Todo está bien, todo va muy bien. ¿Por qué? Porque soy espiritual y los espirituales no nos aburrimos, como decías, ¿no? Los espirituales somos abundantes económicamente, los espirituales sonreímos todos los días, los Nunca nos espirituales cansamos. no nos cansamos, no nos enfermamos, no tenemos problemas de relaciones. Nosotros, los del club de la espiritualidad, nosotros sí sabemos vivir. Entonces, obviamente, damos un mensaje falso. No es así. Una práctica espiritual no quiere decir que es una vacuna ante el aburrimiento. No es eso. La espiritualidad no quita el aburrimiento. Creo que eso es un punto importante que hay que también reflexionar. Y me atrevo a decirlo por algo. Porque el aburrimiento significa una visión sesgada de opciones. Y la espiritualidad solo te dice que la única opción verdadera es el espíritu. Así que alguien se puede aburrir en un camino espiritual, por supuesto, porque dice, ¿qué no hay más? ¿Qué no hay más? ¿Cómo que solamente el espíritu? Yo esperaba que llegaran fajos de dinero, que llegara un cuerpo diferente, ¿no? Hay gente que se mete a la El marido espiritualidad, perfecto. un mejor cuerpo, un mejor marido, una mejor esposa. No, pues fíjate que no, eso es una secta. Es la siguiente ventanilla. La siguiente ventanilla está la secta. Ahí puedes tener eso si quieres. Pero en la espiritualidad honesta, seguramente te vas a aburrir. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo me he aburrido en la espiritualidad, me he aburrido en la meditación, en el curso de milagros, me aburrió al principio cuando leía el texto del libro, yo decía, qué pereza leer esto. Y todavía me faltan 900 páginas. Madre mía, ¿qué voy a hacer? ¿De verdad tengo que leer esto tan aburrido para poder vivir en paz? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para no aburrirme. Entonces mi manera de leer el curso de milagros era caminando. Yo no me sentaba a leer, sino que iba caminando en un parque y así de pronto veía a la gente y seguía leyendo. Apliqué el método de de algunos filósofos de la antigüedad, sobre todo de la escuela aristotélica, que ellos hacían filosofía mientras caminaban. Entonces dije, seguramente porque la filosofía es súper aburrida, pero si vas caminando y filosofando, es más divertido. Dije, ya entendí, claro, lo que puedo hacer en mi vida para leer el curso de milagros sin aburrirme ni quedarme dormido es caminar. Entonces caminaba en un parque y leí el libro. Y lo pude leer todo el texto, al menos durante los primeros 6 veces, durante 10 ocasiones. Releía el texto durante 10 ocasiones en los primeros 6 meses sin aburrirme, porque había una actividad física que estaba haciendo. A veces iba al gimnasio y ahí tenía esta banda que vas caminando. Hay una banda en la que vas caminando y adelante ponía el libro. Entonces, mientras iba caminando, iba leyendo. La expiación es el deshacimiento del error. Muy bien, ¿qué más? El principio de los milagros número 23. Y entonces, tener la actividad me permitía que no fuera aburrido leer la espiritualidad. Cuando iba a los retiros espirituales a compartir, y le decía a la gente, vamos a hacer una meditación, vamos a cerrar los ojos. De pronto escuchaba gente aburrida que me decía, me estoy durmiendo con tus palabras. Tienes una voz, Mos, una voz que hace que la gente se duerma. Y me escuché y dije, es cierto, si yo escucho mi propia voz, yo me quedo dormido en las noches. Dije, tengo que saber dónde ocupar determinados tipos de voz y cómo cambiarla en otros momentos en que quiero que haya un mensaje que quede de impacto allí. Entonces dije, perfecto, una meditación guiada probablemente sea adecuada para que yo dirija con mi voz, con este tono, con este timbre, para que la gente se pacifique. Pero en momentos donde quiero dar un enfoque al perdón, necesito subir la voz, necesito la intensidad. En la conferencia tengo que entregarme más y decir y moverme, porque si no, se me dormían. Entonces imagínate que yo llegaba al principio, en mis primeros pasos, en una conferencia súper aburrida, querida Ángela, y decía, hola, buenas noches, yo soy Mos. Gracias, qué bueno que vinieron a esta conferencia.
Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Bueno, el curso de milagros dice que el perdón es la llave de la felicidad. ¿Por qué dice eso el curso de milagros? Pues porque el perdón reconoce que tu hermano no te hizo nada. Como no te hizo nada, pues entonces no hay nada que perdonar. ¿Tienen alguna pregunta? La gente se me dormía, ¿no? No había esa cosa divertida, algo que les llame. Y entonces uno va aprendiendo y digo, ¿habrá otra? Ya me aburrí de hablar de esta manera en ciertos momentos. Alguien me dice, bueno, educa la voz, toma más cursos, haz oratoria, lenguaje verbal, historia, storytelling, stand-up. Y por eso es que después de ciertos años digo, ¿y si ahora meto comedia en la espiritualidad? ¿Hacer una comedia dentro de los aspectos de la espiritualidad? ¿Llegará acaso el Congreso de la Espiritualidad a censurarme y a decirme, tú estás vetado dentro de las ramas espirituales, nunca más vas a poder hablar de la espiritualidad si sigues haciendo storytelling o stand-up? Nadie. ¿Por qué no hacerlo? Y ahí fue donde también di este paso para decir, puedo quizá colaborar con esta otra parte en que haya personas que estén aburridas de la espiritualidad y quizá yo les pueda dar un enfoque un poco más divertido, que no puedo decir que sea comedia para todos, pero sí divertido, para reírte un poco y tal vez no tomarte la espiritualidad desde un punto que estabas viendo, ¿no? Que es para un sector, no es para toda la gente. Yo entiendo que no toda la gente va a decir, quiero ver la espiritualidad divertida. Muchas personas dicen, la espiritualidad es seriedad, Total. Ujú. nada de risa, cara completamente enfocada al ser, una cara que sienta el amor en ese momento. Silencio, no pienses, tranquilidad, no digas nada. Pues eso es espiritualidad, pero a mí me da flojera eso, me da pereza. He estado en esos retiros, me da pereza. Entonces, me ha costado a veces trabajo al principio decirle a mis compañeros, me da pereza tu conferencia, pero yo te amo a ti, porque estás Claro, haciendo algo. Y que mis compañeros me digan a mí, pues a mí también me da pereza tu conferencia, Mos. He tenido que sanar eso y decir es cierto. Pero ¿qué hay de malo en ser aburridos? Nada. Pero puede ser un buen momento de catarsis y de cambio. Y en mi caso particular, quizá también como en el tuyo, nos ha llevado a reflexionar y decir, tal vez podemos comunicar la espiritualidad con algunas herramientas adicionales que tengan que ver con el movimiento, actividad y no con la manera tradicional. Pero no quiere decir que no podamos ajustarnos a la manera tradicional. Eso totalmente. queda completamente claro. Por eso, para ir cerrando el tema, querida Ángela, el aburrimiento le quitamos el estigma, lo vemos simplemente como una experiencia más humana, en la que ahora lo podemos ocupar no como una forma negativa ni evasiva. Permítete aburrirte para dar el siguiente paso. Un paso en el que hagas un cambio de vida, un cambio de percepción, una integración de nuevas experiencias también a tu vida, pero no consideres que el aburrimiento es un castigo ni tampoco una maldición. Qué bueno que te aburras, qué bueno que estés aburrido, porque tienes la oportunidad de revalorar lo que ahora percibes y saber y preguntarte si hay una opción nueva. Si es así, el aburrimiento te va a dar un empuje para una nueva experiencia. ¿Qué te parece? Me encanta porque realmente es desde esa mirada que lo queremos mostrar, no, no es de hay algo mal en mí, hay algo mal en mí porque me aburro. No, eres humano, a todos nos pasa, pero simplemente verlo como una oportunidad, una oportunidad. Así que me encanta que lo hayamos compartido, o hemos estado silenciosos, o yo no, no estoy viendo comentarios, no estoy viendo. Quizá fue muy aburrido esto. Tal vez fue muy aburrido. Ay, Está bien. sí, No pasa nos nada. Está muy aburrimos. bien. Bueno, en la próxima yo voy a bailar un poco y Mos va a hacernos reír un poco. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Muy bien. Y si no, no hay problema. Pues esto nos puede ayudar también a todos a darnos cuenta
que al final son simplemente experiencias que nos pueden ayudar a ser más creativos. Así que si en la siguiente oportunidad podemos bailar y hacer comedia, pues será perfecto. Y si no, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, viendo, a los que quizá de manera silenciosa están haciendo su propia práctica. Claro. Dice por aquí Mama Pat Yal, fue excelente. O tal vez Ah, como no los aburrimos. no hay una coma ahí en jajaja, no fue excelente. Si no hay coma, yo me imagino que no fue excelente. Esperemos que haya una coma entre no y fue. Porque si es así, entonces deseamos que les haya sido de interés. Porque el objetivo tampoco ha sido entretener a nadie el día de hoy. Más que nada reflexionar. Y la reflexión sobre el aburrimiento pues puede ser aburrida, pero hemos tratado de darle un enfoque diferente. Vamos a ver qué tema sale el siguiente, pues en la siguiente ocasión, ¿no, querida Ángela? A ver, vamos a ver qué tema nos sugieren. Sí, sugiéranos su tema y bueno, como decíamos, no estamos aquí para entretener, estamos aquí para reflexionar. En cada encuentro, tanto Mos y yo estamos aprendiendo de todo esto, ¿no? Cada vez que nosotros no nos paramos aquí como los grandes saberotodos y no, simplemente estamos aquí con una disposición a perdonar lo que en este momento necesita ser perdonado y estamos muy contentos de seguir levantando el vuelo con ustedes. A ver si en algún instante se vuelve a recuperar la idea de hacer el retiro y ya lo podemos hacer de otra manera, involucrando los otros elementos, tanto la risa, tanto el movimiento, como también la manera original que lo habíamos planteado. A ver si Sería se da. bonito. Yo creo que 2023, yo veo que las cosas ya están mucho más estables y puede ser para 2023. ¿Qué te parece? ¿Sí? Les vamos ¿Sí? diciendo a la gente y ya dirás tú el lugar, Canadá, México, Colombia, tú dirás dónde. Pues cuéntenos también ustedes, porque si podemos, ¿no? Digamos, conectar con la mayor número de personas posibles, pues eso sería lo ideal. Nosotros tenemos esas tres posibilidades, chicos. Canadá, estamos un poco al norte, y si lo vamos a hacer por acá, tiene que ser en algún mes caliente, México y Colombia. Entonces, estamos apuntando para el 2023. Cuéntenos cómo les parece, o aquellos que no han escuchado, en algún momento Mos y yo íbamos a hacer un retiro, pero por la pandemia no lo pudimos hacer. Pero bueno, ahí está todo esto. Muchas gracias a todos por sus comentarios y nos veremos próximamente. Gracias, Mos, que estés muy bien. Igualmente, querida Ángela, nos vemos muy pronto. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao. Chao.